decir, no, pues Claro, hay que afrontarlo de esta manera, claro. pero sí que pregunto siempre cómo quieres escalar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir con tu escalada? Pero sí, yo creo que es una forma de cómo somos cada persona. Y José cuando te perdón. preguntan en esa, a ver, voy con una consulta. Cuando vos le preguntás a tu paciente qué querés con la escalada, ¿cuál es de 1 a 10 la franqueza con la que te responden? Bueno, es bastante, porque la gente que llega a mí, yo insisto y siempre pregunto, y tú lo sabes, Marvin, que la persona tiene que querer. Con lo cual, cuando la persona acudió a mí, es porque ya se ha visto muy mal, porque tiene aspectos muy limitantes de su comportamiento que le hacen no disfrutar de la escalada. Y habitualmente son bastante honestas las personas que cuando le hago esa pregunta. Hay veces que si no lo son, no es que no sean honestas, sino que ni ellos mismos o ellas mismas saben, realmente se niegan ese problema, ¿no? Porque a veces es duro reconocer, sobre todo me he encontrado en hombres, a veces es duro en hombres reconocer que tienen miedo, porque el hombre Claro. con miedo es Sí, cobarde, es y el menos hombre macho. cobarde... Claro. Exacto, es menos macho. Entonces es algo cultural que realmente le cuesta más reconocerlo, pero yo no pienso en, oye, me está engañando, nunca pienso me está engañando, quizás se está engañando a sí mismo y yo al final le ayudo bueno, a encontrar, a reconocer algo que a esa misma persona le está costando, ¿no? Y al final no deja de ser una limitación para avanzar. Si tú no reconoces un problema, no lo puedes resolver en ese Bien, y ámbito. ahí te hago una consulta, para que podamos entender todos, para que nos quede claro. Cuando alguien te va a consultar a vos, este tipo de consultas son así, en un diván, sentado cara a cara, en el muro de escalada, lo vas a ver escalar, claro, un poco Claro. en la Eso, cabeza mirá, de la gente, o al menos a mí me pasó eso por la cabeza, ¿viste? La típica, claro. estoy acostadito contándote, yo de chico Sí. era, No, bueno. no. Si Eso termina es de siendo muy de película. un alumno o un paciente, ¿no? ¿Desde qué lado lo busco? Me voy por Claro. Claro, no, ¿es a un mí no me alumno o un gusta, no me paciente? gusta llamar paciente, no me gusta llamar paciente, no Claro, me gusta esa palabra, ¿no? Porque claro, paciente es como que espero a que me resuelvan algo, ¿no? No me gusta esa palabra realmente, yo, perfecto, bueno, suelo llamar personas, a las personas que acuden a mí, perfecto. pero no, normalmente es como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Es como trato a gente de toda España, normalmente es a través de Skype, ¿no? O de Google Meet o de cualquier medio telemático. Y al final no deja de ser, hay una parte importante que es de psicoeducación, ¿no? Que es que te explico cómo funcionan las emociones, cómo es el funcionamiento cognitivo, cómo tu comportamiento te está diciendo, cómo a la base de un comportamiento hay un pensamiento, cómo un pensamiento genera una emoción, ¿no? Cómo esa emoción se transforma en más cosas fisiológicas, ¿no? Que te afectan a tu rendimiento deportivo. Y una vez que te explico eso, tú vas reconociendo en tu comportamiento todas esas cosas. Y entonces, cuando tú ya sabes eso, puedes controlarlo. Entonces, al Claro, final las consultas son así, ¿no? Hay veces que es verdad que necesito ver a la persona si me está costando mucho y quedamos. Si no puedo quedar porque está muy lejos, lo que hago es que me mande un vídeo y muchas veces, pues eso, lo que ha dicho Marvin, ¿no? Me pregunta, o sea, la información que me está dando no es veraz, pero yo me doy cuenta rápido, porque cuando yo te mando un ejercicio y no obtengo el resultado que espero, es porque o yo no me estoy sí, explicando bien, o no me está entendiendo bien, o no lo está haciendo. Entonces, eso es matemático. Y normalmente yo insisto, ¿pero seguro está haciéndolo así? Sí, ¿no? Vale, mándame un vídeo. Y ahí veo que no lo está haciendo realmente, pues no lo hemos entendido, ¿no? En la comunicación no lo hemos entendido. Entonces, normalmente ya digo, es como algo muy familiar, ¿no? O más cercano de lo que se piensa la gente que un psicólogo es, ¿no? Que está asociado como al diván, a acostarme, a charlar, claro. charlar. Y realmente muchas veces charlo yo más que la otra persona. Así que me tienen que callar algunas veces, ¿no? Pero Bueno, no es, Bien. cabe destacar que no es psicoanálisis, ¿no? Que Tal básicamente cual, no. terapia No es que psicoanálisis, algo no tiene nada que ver tal con el cual. psicoanálisis. Es Bien, y terapia ahí, cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual con terapia interoceptiva y otro tipo o sea, de herramientas que voy cogiendo, ¿no? Conforme voy leyendo papers y voy incluyendo cosas nuevas que voy aprendiendo y demás, vamos, es como muy ecléctica, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es como voy haciendo una mezcla ahí muy mía. bien, ahí nombraste que por ahí le mandás ejercicios a la gente, a los escaladores, escaladoras. Más o menos por dónde van esos ejercicios. Contame un poco, Diego, contanos.
No te digo que me digas uno específico, pero si no más o menos como para entender también cómo es la consulta. Yo y siempre todo. digo que trabajar conmigo es un coñazo, ¿no? Porque hago mucho que la gente se lleve una libretita y vaya anotando cosas, ¿no? Los ejercicios son tipo depende de lo que le pase, ¿no? Pero yo fuerzo a la gente a que normalmente tenemos determinados mecanismos neurales, que son los que usamos siempre en función del comportamiento y los pensamientos que tenemos, ¿no? Tenemos tendencias de comportamiento específicas que llevamos años haciendo. Entonces, eso neuralmente está muy marcado, ¿no? Es como un camino en el que pasa gente todos los días y se va marcando cada vez más. Si yo quiero cambiar ese comportamiento, tengo que dejar de hacer ese comportamiento y empezar a hacer otro diferente, lo cual el caminito primero se va borrando y yo voy construyendo otro caminito. Entonces, lo primero que hago es que tú registres, que reconozcas el comportamiento que haces, los pensamientos que tienes, las emociones asociadas, ¿no? Todo eso tienes que ir anotando, ¿no? Conforme yo bueno, es que depende del problema, como no estoy hablando así, pero imaginaos miedo en escalada, ¿no? Que es como muy algo común. general. Pues personas que tienen miedo en escalada, que reconozcan qué situaciones le producen miedo, por ejemplo, lo tienen que anotar, ¿no? Cuáles son los estresores, cómo reaccionan ante ese estresor, y una vez que eso lo tienen anotado, vamos construyendo otros comportamientos adaptativos, ¿vale? Porque normalmente al miedo, por ejemplo, en concreto, está asociado a las conductas de evitación, ¿vale? Lo que hace todo el mundo es evitar las situaciones que le dan miedo. Las conductas de evitación lo que hacen es incrementar la ansiedad, incrementar el miedo, funciona como una pescadilla que se muerde la cola, y lo que hacen es invalidar cada vez más a la persona, en la escalada, en la vida personal y en todos los ámbitos. Entonces, lo que yo hago es entrenar su cerebro y a esa persona a realizar otros comportamientos, ayudándolos a gestionar esa emoción, a gestionar sus variables fisiológicas que se manifiestan, a cambiar el comportamiento, ¿no? Entonces, para eso, pues tengo que anotar, venga, ¿qué haces? ¿Qué has hecho cuando, qué has pensado? ¿Qué has pensado en el momento que te has agarrado la cinta o que te has bloqueado o que te ha subido mucho la frecuencia cardíaca? ¿Qué estabas pensando? Porque normalmente hay mucha gente que sabe lo que estaba pensando y hay gente que no. Claro. Depende si tiene ansiedad cognitiva, si es solo ansiedad somática. Entonces, reconoce qué pasa en tu cuerpo y una vez que reconoces qué pasa en tu cuerpo, vamos a trabajar juntos en desarrollar un mecanismo exacto, que pueda resolver eso. Sí, sobre Entonces, todo mucho apuntar, mucho apuntar. reconocerlo y verbalizarlo, ¿no? Que es Claro. cosa... Expresarlo es sacarlo importante. con sacacorcho. Expresarlo es importante porque normalmente el no expresarlo, y eso fijaos que cuesta mucho y se reconoce más con el llanto, por ejemplo. A nadie le gusta llorar en público, se trata de reprimir o de negar determinadas emociones, y eso tiene un efecto paradójico. El negarlo, suprimirlo o reprimir cualquier emoción o cualquier problema, lo que hace es incrementar las ganas de llorar, el miedo, el malestar, y todos tendemos a hacer eso, a negarlo, a suprimirlo, venga, no voy a llorar, no pasa nada. Por ejemplo, ¿no? A mí me es muy frecuente verlo con el llanto. No quiero llorar. Eso hace que tu reactividad sea el doble. Y eso, por ejemplo, no se sabe habitualmente. No se sabe y tendemos a no contarlo, no porque me da vergüenza, me da miedo, y no pasa nada, porque al final tú cuentas algo y lo que vas a obtener de otra persona normalmente es ayuda. Claro, empatía. Bien. Básicamente con Exacto. el otro. Exacto. Todo lo opuesto a lo que uno cree. A lo que uno piensa, claro. Entonces, eso es muy frecuente, me es muy frecuente verlo, ¿no? O negártelo a ti mismo, ¿no? No, yo no tengo miedo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que no? Si miedo tenemos todos, si es básico, es una de las 5 emociones básicas, ¿no? Nacemos con eso ya. O sea, si es que nos protege, si es que el miedo es necesario. ¿Cómo que no tienes miedo? Si es que si no lo tuvieras estarías muerto. Bien, Claro. Irma, te hago una consulta. Dale, Garza. Uh-huh. Dale vos, Garza. Te hago una consulta, me das el pie con lo que hablaste del miedo. Ya no sé si te escuché o te leí, pero vos hablabas de, obviamente, la diferencia del trabajo psicológico en escalada a la diferenciado de otros deportes como puede ser el tenis o el fútbol, donde, por ejemplo, se trabaja la toma de decisiones rápido, los distintos estímulos, más. En escalada tiene un montón de otras variables distintas, y vos, yendo a la especificación, nombrás que una cosa muy importante para vos, que es lo que
a mí me hizo ruido porque nos pasa a nosotros como profes o como entrenadores, es primero conocer el objetivo de ese escalador, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere desarrollar? ¿No? En nuestro caso, para entrenar, en tu caso, para ayudarlo, ¿no? Y bueno, Claro. Está claro que si uno habla de dificultad, lo primero que le aparece es el miedo, por más que pueda consultarte por otras cosas. Pero nosotros que trabajamos tanto en las grandes ciudades, trabajamos a veces más con el boulder como herramienta que con la dificultad, ¿no? En el boulder, ¿cuáles son por ahí las consultas más constantes, digamos, que tenés? ¿Sí? O sea, pasa por la tolerancia a la frustración. De boulder yo no he tratado a nadie, o sea, no me llega gente de boulder concretamente, o sea, que no sé la problemática que sé las habilidades que pueden ser necesarias para el boulder, porque conozco el boulder y conozco el deporte, pero nunca me ha llegado nadie con un problema asociado al boulder. Entonces, ahí no te puedo hablar, quizás me puedas hablar tú más de los problemas que te encuentras y yo decirte, vale, pues esto se puede resolver así, que yo saberlo, porque realmente no me ha llegado nadie con el boulder, no suelen tener miedo a la caída, no suelen... Claro. es un deporte rápido, ¿no? De potencia, es más de resolución de problemas rápidos. Problemas. ¿No? Claro, pero Sí, no tienen caso, tanto los problemas. ¿No sería en ese caso un potenciador del miedo el que sean, digamos, que estén todo el tiempo escalando en boulder por la cercanía a un rocódromo que solamente tenga boulder y después quieran rendir como rinden ahí escalando en dificultad? Por ahí es un potenciador de esos miedos, ¿no? Sí, claro, totalmente. o sea, eso sí me he encontrado gente que ha venido, o sea, que viene del boulder, que lo he tratado en cuerda, pero porque han pasado de la cuerda al boulder porque tenían tanto miedo en cuerda que se han pasado al boulder. Eso sí lo he tratado. Pero claro, no estoy tratando a una persona con respecto al boulder, estoy tratando a una persona que por miedo a la cuerda se ha pasado al boulder y entonces ha intentado otra vez retomar la cuerda. Pero realmente... Ese es el caso que la madre de los hablaba. miedos... ¿Sí? Salís, nos pisamos, Marvin, no te escuché. Dale vos. Te quería entonces preguntar eso, ¿cuál es entonces la madre o el padre de los miedos de la dificultad? ¿Es el caer? ¿Es el clipar, el chapar? Hay tantos miedos como personas. Hay gente que tiene miedo al miedo, hay gente que tiene miedo a la distancia, a la caída, hay gente que tiene miedo a hacer el ridículo, hay gente que tiene miedo a la distancia entre chapas, miedo al desplome, miedo a la placa. O sea, yo he visto todo tipo de miedo. Todo tipo de miedo. Mira, he visto gente que pensaba que tenía miedo. Me sorprende. Sí, pero eso es súper frecuente. Eso es súper frecuente. Mirá. Un sector lleno de gente y tú no te metes en grado fuerte porque no quieres caerte delante de gente porque piensas que la gente piensa que no te puedes caer ahí. El contexto, sí, la presión. Claro. Exacto. Entonces eso me lo encuentro bastante al final, que al final hay tantos miedos como personas. Yo me encuentro, y gente que me ha venido diciendo que tiene miedo y no es miedo, es autoconfianza. Al final el miedo muchas veces mascara otros problemas diferentes, ¿no? Entonces yo me he encontrado muchas cosas diferentes y al final eso, a mí me pregunta gente un método, no existe un método, ¿no? Yo no trato a todas las personas de la misma forma porque no es el mismo problema siempre, no es la misma forma de ser. No es nada es igual, solo es el deporte. El único que tenemos en común es el deporte. El deporte lo conozco perfectamente, pero la persona no. Entonces, claro, hablar de un método, ¿no? Como siempre hablan, o vender un método, ostras, es que no existe, no es posible. Yo puedo hablar de herramientas, hablar de la importancia de las emociones, de la gestión de las emociones, de cómo se trabajan las emociones, pero claro, no es solo eso, hay que trabajar muchas cosas más en paralelo, ¿no? Es como hablar es como un método universal de entrenamiento, ¿verdad que vosotros no lo diríais? Claro. Entonces, pues esto es igual. Eso de saltearse las chapas y caerse no era un buen método, entonces. No, lo de tirarse con respecto al miedo, no. No funciona. No. Salteate 3 chapas y tirate. Y te obligaban a hacer eso. Pero hacelo, por miedo al ridículo lo hacías.
Y te rompías todo. Claro, luego hay mucha estrategia. Te iba a preguntar eso, esto de estos ejercicios. Yo cuando trato a alguien con respecto al miedo, por ejemplo, concretamente, que hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cuándo me voy a caer? ¿No? Como Claro. tienen prisa en caerse. Y Claro. yo le digo, te vas a caer sin darte cuenta. Te va a caer en el momento que tú tengas el control absoluto de tu atención, ¿no? Tengas un control cognitivo eficiente, Exacto. tenga el control absoluto de tu atención y estés tan centrado en la tarea que tú te caigas intentando algo. Ese es el momento en que te vas a caer, ¿no? Y entonces hay muchas veces cuando trato a alguien que tienen como prisa de, ¿pero cuándo me voy a caer? No, pero me tiro y yo, no te tires, es que te va a caer sin darte cuenta, Claro. al final. Es que Te va a caer sin darte cuenta. debería ser eso. Debería ser eso. Estos ejercicios, viste, que algunos autores dicen de, bueno, vamos a hacer una progresión para aprender no solo a caer, sino para saber cuándo te vas a caer, de, bueno, me caigo en top, reboto contra la pared, ahora me tiro a la altura de la chapa, ahora me doy un poquito más de cuerda. ¿Todo eso lo aconsejás o te parece que va por otro lado? Eso creo que es parte de la técnica de aprender el deporte. Eso está bien que se haga, ¿no? Es parte de aprender cómo hay que caerse, que veas, que confíes, ¿no? Que no hagas daño. Yo creo que esos ejercicios también, ¿no? Pero sí que, por lo menos en España, yo no sé, allí en Argentina, veo mucho que aprende todo el mundo a escalar en top rope. Y del top rope, cuando ya alguien considera que está preparado la persona, la meten a escalar de primero. Y yo particularmente pienso que es un error, porque tú ya estás aprendiendo desde el primer momento en que es peligroso. En Francia, por ejemplo, los niños muy pequeños aprenden en roca, están escalando desde primero. Entonces le preparan las vías muy facilitas, están equipadas para ellos, para niños, pero aprenden ya a escalar de primero. Es que si tú a una persona le enseñas a escalar del segundo, le estás enseñando que es peligroso escalar de primero. Esa es la información que hay detrás. Entonces ya va con miedo. Y eso aquí en España es súper común, súper común. La gente que empieza, los niños, hasta queda. Un niño que se cae en bicicleta, ¿cómo se cae? Una galleta en bicicleta, bueno, yo la he tenido, ¿no? Y yo me hacía mucho más daño que lo que me he hecho en escalada. Ajá. Entonces, ostras, ahí creo que hay un componente importante porque tú ya le estás transmitiendo miedo en ese deporte. Desde el principio. Estás sembrando esa semilla. Claro. La verdad, lo que me acabas de decir me abre un poco la cabeza en cómo pensar la progresión de la enseñanza. Me acabas de decir algo brillante. Sí, claro, sí. En Argentina eso es fundamental. España y potenciado. O sea, si podemos no enseñar el hecho de pasar la cuerda, mejor. Claro, pero se puede equipar en niños. Claro, en niños, por ejemplo, que se ve más peligroso, se equipan vías para niños con menos distancia entre las chapas y que aprendan a chapar, a pasar la cuerda. Y es lo mismo de peligroso que caerse en bici. Es que no es más peligroso. Entonces, al final, tú puedes, si estás enseñando el deporte con miedo, la persona va a tener miedo. Y quitar luego el miedo es mucho más difícil, porque tú ya has sembrado la semilla del miedo. Entonces, ¿ahora qué le va a decir? No, pero no tengas miedo, tírate. Joder, pero tú es que me has enseñado en torro, ¿sabes? Claro, la culpa es tuya que me enseñaste en top. Claro. O sea, es contradictorio. Lo que tenemos que acondicionar son los medios que tenemos para hacerlo. Básicamente es eso. Yo te cuento mi experiencia, que es, el rocódromo lo armé hace un montón de años, y la idea era un techo así grande, un desplome enorme, y eso servía para el 3% de mis clientes. Hoy yo creo que un tumbado donde pueda enseñar esto desde cero, exacto, donde no haya ninguna posibilidad ni siquiera que se caigan de la bicicleta, sería lo ideal. Claro. Y comercialmente sería mucho mejor. O sea, para mis clientes y para mi bolsillo, si quiero verlo de ese lado. Sí. Claro. Sí, el tema es que nosotros queremos formar buenos deportistas y para tener buenos deportistas tenemos que pasarlos al siguiente escalón. Claro, no hay tened en cuenta que las emociones se contagian. Las personas estamos diseñadas para aprender de las emociones de la gente. Si tú tienes miedo, yo voy a aprender que tú tienes miedo sin que me lo digas, porque tu cuerpo y tu expresión facial me lo va a decir.
Y yo eso a nivel inconsciente lo voy a coger. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Con eso el propio monitor se tiene que conocer a sí mismo, porque no hace falta que tú me lo expliques. O sea, que tú me lo digas explícitamente. Porque a nivel inconsciente estamos preparados para recoger esa información. No solo respecto al miedo, sino respecto a todas las emociones. Bien. Entonces, Esto es un poco eso es súper importante. como cuando a nuestros hijos le decimos, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y al final se termina cayendo porque se lo dijimos tantas veces que se terminó cayendo. Claro, pero esa es profecía autocumplida, ¿no? Esa es como las expectativas las cumplo, pero eso es muy diferente a yo tengo miedo o yo pienso que tú no sirves para la competición y ahora voy con mis chicos a la competición, pero yo pienso que no tienes nada que hacer. Yo esto lo veo en tu cuerpo, a nivel inconsciente. Yo lo veo a nivel consciente porque soy psicóloga y estoy entrenada para leer el comportamiento humano, pero otra persona no, otra persona lo va a ver igualmente a nivel inconsciente. Entonces, eso es importante. Vosotros tenéis que saber lo que estáis pensando, porque eso lo vais a transmitir solo con vuestros gestos, vuestra postura, y eso se lee. No hace falta estudiar psicología. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Totalmente. Bueno, y de esto que estás contando, te quiero consultar, ya que hablamos un poco de esto de pasar nuestros escaladores a siguientes niveles y escalones, ¿qué pasa cuando la gente está en un alto nivel y empieza a necesitar de tu ayuda y también de la nuestra como entrenadores? Porque la idea también sería que, calculo que vos también charlás con el entrenador de la persona y le decís, mirá, detecté esto, vos de tu lado lo podés trabajar de determinada manera. Sí, ¿Cómo es el eso? psicólogo tiene que trabajar siempre de la mano del entrenador. No puede ser, un deportista no puede tener un entrenador que no conozca al psicólogo y el psicólogo está trabajando por otro lado. La mayoría del trabajo que hace el psicólogo igual la tiene que hacer el entrenador. Entonces, igual yo hago el diagnóstico, veo qué le pasa a la persona y habrá parte del trabajo que sea muy específica que la tenga que hacer yo y habrá otra parte que la tenga que poner en práctica el entrenador, que la incluya en el entrenamiento. Para mí, por ejemplo, es fundamental saber en qué fase del entrenamiento está. Porque hay ejercicios que igual no, porque hay ejercicios que son conductuales, de escala de tal manera, o escala de tal manera, o escala más rápido, igual no puede ir en esa fase, ¿no? Entonces, ahí tengo que estar muy de acuerdo con el entrenador, o directamente decirle al entrenador, yo quiero que la persona escale de tal manera que en su cabeza pase esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio? Porque yo lo que pienso es que yo lo que quiero es que no le dé tiempo a pensar, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que escale rápido? ¿Qué tipo de ejercicio le podemos poner? O yo quiero que le dé tiempo a pensar y que además piense esto. ¿Qué tipo de ejercicio le podemos poner? Yo quiero que mejore la percepción de la distancia o que tenga una rápida resolución de problemas, ¿no? O que tenga un tiempo de reacción corto. Depende del tipo de escalada, ¿no? Por ejemplo, ahora con la escalada en velocidad, yo en el estudio de atención último que hemos sacado, por ejemplo, no hay diferencia. Nosotros siempre hemos estudiado escaladores de cuerda, de dificultad. Entonces, cuando hemos medido tiempo de reacción en tareas de atencionales, no hay diferencia en tiempo de reacción en escaladores. Es decir, no sé si son lentos o rápidos, porque no lo he comparado con otros grupos, pero no hay diferencia en tiempo de reacción. Entonces, yo estoy segura que si se estudia el tiempo de reacción en escaladores de cuerda y en escaladores de velocidad, el escalador de velocidad sí necesita tener un tiempo de reacción rápido, solamente para la salida de 3, 2, 1, go. Entonces, tenemos que trabajar eso, por ejemplo. Hay que trabajar a nivel tiempo de reacción rápido o no, que depende del tipo de escalada también. Entonces, eso, por ejemplo, sí necesita el psicólogo hablarlo con el entrenador. Igual yo no te tengo que decir el ejercicio y tú lo sabes, pero a nivel perceptivo, cognitivo perceptivo, bueno, somos nosotros los que lo sabemos realmente, ¿no? ¿Qué habilidades cognitivo-perceptivas hay en esa modalidad, ¿no? O cómo se pueden trabajar, Entonces, sí que para nosotros es importante estar súper coordinados con el entrenador. A mí hay muchos deportistas que me llegan sin entrenador y me cuesta más trabajar, evidentemente, pues porque yo no sé la base de forma física que tiene y hay cosas que no me atrevo porque yo no sé el nivel que tiene, que no me viene de mano de un entrenador, y hay personas que me vienen de la mano de un entrenador y que me coordino con el entrenador. Y le digo, pues mira, en esta etapa del entrenamiento inclúyele ejercicios que trabajen esto, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Buenísimo. Yo el otro día hablaba, digo, Bien. lo mejor es tener un equipo interdisciplinario. Y después, Sí, pensándolo, digo, no tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser transdisciplinario. Tenemos que estar todos vinculados y trabajando todos sí, con herramientas yo como entrenador tengo que tomar las herramientas del psicólogo, y el psicólogo me dice, mira, tenés que sí, ir por este lado y yo lo tengo que aceptar. Tal cual el psicólogo, el kinesiólogo tiene que entender que yo quiero que el objetivo de rendimiento sea este y trabajemos todos en conjunto para darnos una sí, mano entre todos para tener el mejor atleta posible. Yo creo que sí, conocer las herramientas y que el propio especialista, en este caso vos como psicóloga, me digas, mirá, necesito esto, esto y esto, y yo aceptarlo y meterlo dentro de mi planificación, porque yo definitivamente como entrenador tengo que entender que eso va a hacer que el que tengo al lado o de alumno sea mejor. Creo que por ahí va, ¿no? Que claro. no hay una transdisciplinariedad, es Sí. por eso hay que nada, hablar y aprender, sobre todo aprender. Sí, y es fundamental porque además, aunque tuvieras tantas nociones de psicología, yo lo digo muchas veces, aunque yo tuviera la carrera de actividad física y del deporte, no tendría capacidad para hacer dos intervenciones, porque lo mío es tan complejo que yo no puedo llevar otra intervención física al mismo tiempo. Entonces, al final, es que hace falta varias personas. Aunque vosotros tuvierais la carrera de psicología, es que es muy complejo estudiar a nivel psicológico a una persona y incorporarlo todo en una planificación de entrenamiento. Mm. Porque son, bueno, pues como lo vuestro, si es que no hay diferencia, yo siempre lo digo, es un músculo más, ¿no? Total. Vosotros os centráis en el antebrazo y yo me centro en la cabeza, pero no deja de ser un músculo más, ¿no? No se reconoce o se ningunea la fatiga mental, por ejemplo, asociada con problemas emocionales, con el trabajo, con la familia, y eso, por ejemplo, eso que se ningunea, para mí es súper importante porque eso te hace que físicamente no puedas hacer No ningún puedes rendir. esfuerzo. Claro, totalmente. La capacidad Ninguno. Y además atencional. el deportista exacto, la capacidad atencional es limitada, se agota igual que se agota el antebrazo. Entonces, eso frustra a la persona porque no lo entiende, porque de pronto te encuentras un deportista diciendo, es que no entiendo por qué estoy así, es que he hecho la planificación perfecta, es que tendría que estar en este pico de forma, de fuerza y no puedo, Mm. y a lo mejor es que te has peleado con tu pareja y te has supuesto un esfuerzo mental o cognitivo que te ha desgastado, porque además no tienes habilidad de afrontamiento, porque tiende a rumiar, y rumiar fatiga, porque darle vuelta a un problema constantemente y no te lleva a ninguna parte, entonces te produce fatiga mental. Entonces, todo eso, por ejemplo, es súper importante, ¿no? A nivel psicoeducación, ¿no? Como decía. Y es una mínima parte del trabajo que se puede hacer con el deportista. Bien, ¿y qué pasa con todas estas emociones, por ejemplo, con un escalador lesionado, que está saliendo o recuperando una lesión y que quiere volver a la forma, pero todavía le falta, no sé, un tiempo para poder volver a estar como estaba antes y colgarse y todo? Con eso yo lo digo siempre, esto al final es como una planificación de entrenamiento. Tienes que tener un objetivo final, que es la recuperación. Tienes que tener muy planificado todo el trabajo que tienes que hacer en cada mes o en cada ciclo, ¿no? Y tienes que estar centrado en el trabajo que estás haciendo. Si tu atención la lleva a ya quiero estar bien, te causará ansiedad, y si la llevas a como estabas antes, de estar mal, te causará depresión, ¿no? Entonces, es importante explicar qué es la paciencia y que la persona tenga paciencia. Hay personas que no tienen paciencia y al final eso le causa mucha malestar. Es importante que obtengan un refuerzo, ¿no? Yo trabajo con gente con plantilla que cada día vean el progreso, ¿no? Y eso te hace incrementar tu motivación, ¿no? ¿Qué has conseguido hoy? ¿No? ¿Qué trabajo has hecho hoy y qué has conseguido hoy? ¿Qué mejora tienes por muy mínima que sea, ¿no? En movilidad, en estado de ánimo, en lo que sea, ¿no? Siempre has tenido, cada día seguro que has tenido una mejora,
y eso te hace ver la mejora cada día, puedes hacerte una grafiquita, ¿no? Que yo le voy haciendo una grafiquita, y eso te hace estar centrado y sobre todo tener un feedback, una retroalimentación positiva con respecto a lo que son lesiones largas. Y luego, después de eso, hay otro aspecto muy importante, que es el miedo y el recuerdo de la lesión. Porque eso es súper limitante. Cuando tenemos una lesión, nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Esa idea no se puede olvidar. Eso significa que todos los aspectos negativos que nos pasen en la vida van a estar grabados en nuestra mente y nos van a hacer reactivos a situaciones parecidas, solo para que no nos pase eso, para conservar o preservar nuestra supervivencia. ¿Qué pasa? Que una lesión es un evento traumático que te está diciendo, ojo, que igual no puedes volver a escalar, ojo, que igual te puede hacer daño, ojo, que igual pierdes el miembro, depende de lo tremendista que sea cada persona. Entonces, eso supone que tú vas a tener un recuerdo de esa lesión. Te va a recordar, cuando vuelvas a escalar, te va a recordar que cualquier estímulo que se haya asociado a esa lesión te va a recordar o te va a activar la emoción de miedo. Y eso tienes que saberlo para poder trabajarlo. Eso es súper importante. Porque eso se produce a nivel inconsciente. Y no deja de ser una forma de protegernos. O sea, tu cerebro lo que quiere es protegerte. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Cuando te deja la novia, cuando te deja el novio, cuando no sé qué, pues tú ahora ya no quieres conocer a nadie, ¿no? O sea, al final es un mecanismo de defensa que lo que hace es protegerte de algo que te ha producido dolor. Y además el dolor para un escalador es, ostras, que no voy a volver a escalar, ¿eh? Ojito. Y entonces a lo mejor se te activa solo por el miedo que tienes, que no te va a hacer daño. Y muchas veces es aguantar el dolor. Pero, ojo, eso tiene que estar un médico, tiene que estar el diagnóstico de un médico, ¿no? No sé si conocéis el caso del miembro fantasma, ¿no? Del recuerdo del dolor, no sé si lo habéis escuchado, de gente que le han amputado un miembro en accidentes de tráfico y siguen teniendo en la parte del miembro que no tienen, siguen teniendo dolor, ¿no? La representación del miembro sigue estando en el cerebro, ¿no? En la corteza sensoriomotora. Entonces, al final, no deja de ser un recuerdo del dolor y eso existe, ¿no? Muchas veces, yo cuando digo a la gente, a lo mejor es psicosomático, ¿no? La respuesta que me dan siempre es, yo no me lo invento. No. Psicosomático no significa que te lo inventes. Significa que estás somatizando un miedo o una preocupación que tienes. No te lo estás inventando. Tu cerebro está provocando esto para protegerte, ¿no? Y eso siempre es esa reacción. No me lo estoy inventando, ya lo sé, ya lo sé. Bien. ¿No? Entonces, eso es importante. Una cosita, y la mayoría de tus alumnos son personas adultas, ¿no? Calculo, no sé. Sí, te quería preguntar con niños no puedo trabajar por internet. Exacto, está bien, no. pero por más que no puedas, desde o sea, no se puede porque no es, porque bueno, pues lo he intentado y no se puede. O sea, he trabajado muchos años con niños, pero tiene que ser presencial. Y cuando he intentado hacerlo por internet, no se puede, no es posible. No se puede. Pero sí me puedes hablar de cuáles son quizás los miedos o qué diferencias existen en el trabajo, ¿no? En esas edades sensibles o mismo en la adolescencia, en edades difíciles. Lo digo porque quizás cuando nosotros arrancamos a escalar, la mayoría éramos siempre adultos, no había tantos chicos, por lo menos en la Argentina, y hoy el deporte ha crecido muchísimo a nivel mundial y lo mismo ocurre en nuestro país y hoy son muchos los chicos que están. Y seguramente también traen otras cosas, otras rivalidades, otros miedos, otras formas de ver, de tratar de llamar la atención, mismo también en la adolescencia también era muy sensible en un montón de aspectos emocionales. Sí. ¿Cómo lo ves vos desde la escalada esas edades? Son etapas súper diferentes, ¿no? Y el trabajo muy diferente con respecto a niños y adolescentes. Para mí, el niño tiene que ser a través del juego y tiene que ser un trabajo fundamentado en aprendizaje de valores, la importancia de saber perder, que un error no es malo, sino que es parte del aprendizaje, ¿no? Y que sea algo divertido, ¿no? Empezar a quitar ese tipo de miedo o aprender que el grado, por ejemplo, es un número y que es parte del aprendizaje y que muchas veces tenemos que aprender a escalar y no a conseguir un número, por ejemplo, y esa edad es muy sensible para aprender ese tipo de cosas.
Y en la adolescencia, pues Difícil. muy diferente. Muy difícil. Depende del adolescente, claro, depende del adolescente, depende de cómo esté siendo el desarrollo de esa adolescencia. Para mí es súper importante el modelo que tengan. Y ellos, los Buenísimo. adolescentes, tienen siempre un referente, ¿no? Y qué referente cogen y utilizar referentes para que adquieran habilidades, ¿no? Pues contarle la bueno. historia de ese referente y que para ellos esos referentes son Dios, ¿no? Entonces, pues a esta persona le costó, sobre todo hacia dónde quieras tú dirigir a ese adolescente, ¿no? Reforzarle esos puntos de ese Dios suyo, ¿no? De ese referente. Como Muy referente. bueno. Es fundamental. ¿Y qué pasa ahí cuando vos ves que el referente que está tomando este adolescente, por ahí no es el referente que le conviene, por decirlo así? Porque calculo que ahí tenés también una decisión muy difícil para ver cómo seguís tratando de ayudarlo. Sí, más Bueno, hoy que hay pues, tanto por internet, tanta Ya. información dando vuelta, ¿no? Eso es terrible. Pues ahí sería interesante ver qué le llama la atención, qué es tan importante para él de ese referente, ¿no? Que describa como referente qué es qué valores le llaman la atención y qué es lo que le parece tan destacable de esa persona como para querer ser como esa persona, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes entender también cómo es el adolescente y qué es lo que quiere conseguir. Y realmente decir, tú quieres conseguir esto de esta manera, porque a lo mejor no conoce la trayectoria de Claro. ese referente que no es tan positivo, Claro. ¿no? Bien. Y mostrarle otro referente que para ti sea más válido, por ejemplo. Uh-huh. Bien, está bueno eso también. Más valioso. Inma, Sí. vuelvo un escaloncito para atrás a unir un tema que parece súper importante que viene también de la mano con el miedo, ¿no? En base a alumnos nuestros o escaladores por su cuenta que están en un proceso de crecimiento en su nivel de escalada, ¿no? Y quieren aumentar el grado. Tomemos un escalador intermedio que quiere meter su primer 6C o su primer séptimo grado y no lo consigue, pero cuando uno le pregunta o te cuentan, te dicen que siempre están escalando para no caerse, digamos, no están escalando dentro de su zona de confort, ¿sí? O sea, no empujan el grado. Y ahí me gustaría que cuentes brevemente, si querés, vos tenés una historia buenísima con una compañera escalando alpina, creo que se llamaba Rebeca, que algunos por ahí la conocen, pero me gustaría que la cuentes brevemente. ¿La recordás? No, Rebeca. Una escalada, ¿no? Leíste otro artículo, Garza, leíste otro artículo. No, era una cosa tuya. ¿Eh? Rebeca no conozco ninguna Rebeca. Entonces me equivoqué. Pero era... era un... Raquel. Hiciste todo el trabajo de producción, hiciste todo el trabajo de producción y le pisaste el nombre. Marvin y Mamo, pídanme disculpas si era Raquel. Perdón. Raquel. Pero es una anécdota que me encantó. Sí. Bueno, perdona a tu amiga. Básicamente la engañé, vamos. Estábamos haciendo vía larga, estábamos en una vía de dificultad limpia y bueno, ella era bastante más fuerte que yo en deportiva, pero nunca había escalado clásica y era la médico que iba a venir conmigo a la expedición que luego estuve en un 8000, ¿no? Entonces, como que ella quería aprender a defenderse con cacharros y con friend y demás, y entonces me la llevé a una pared y, bueno, en un largo yo andaba cayendo, como que no salía, ¿no? Porque era una dificultad que a mí me superaba y yo soy muy dada a meterme en cosas que igual me superan. Y ahí que me bajé, seguramente podía haber puesto un estribo y haber salido, pero bueno, me parecía un buen momento porque ella ya había escalado toda la vía de segunda y no, o sea, en el primer largo como que le había superado el miedo y entonces no quiso escalar más de primera. Y ahí me pareció un buen momento para forzarla a seguir escalando de primera y fue cuando le dije, bueno, creo que no puedo salir de aquí, igual tenemos que llamar al helicóptero, ¿no? Yo sabía que ella era muy orgullosa y que no quería un rescate en su expediente y como que le dije, o llamamos al helicóptero o lo intentas tú. Entonces como que ella le salió su orgullo, ¿no? Yo también sabía cómo manipularla y ahí que salió metiendo sus cacharros y salió haciendo el largo y bueno, a partir de ahí la verdad que siguió escalando algún largo más de primera
me gustó porque fue una forma de ponerla entre la espada y la pared, que yo sabía que ella podía hacerlo, porque era buena escaladora, y venció el miedo, ¿no? Aunque fuera de una forma que al final es hacerla creer que ella puede, ¿no? Que me pareció divertido, pero sí, Raquel era. Después le Raquel, dijiste perdón, pero bueno. ¿Le dijiste que la verdad o quedó así? Ella terminó creyendo siempre que No, que le iban a dije la llamar. verdad. Se está enterando le dije la ahora. verdad, luego. Gracias, Garza. Siempre pensó que era Rebeca, entonces no le... Claro, además que no Zafaba la conozco historia. ninguna Bueno. Rebeca, he dicho Rebeca. Con R, era con R, muchachos. No, pero Está muy bien. me gustó por esto de que muchas veces creemos que no somos capaces de hacer algo, nuestros Sí. alumnos creen que no son capaces y nunca se ponen Sí. al límite, ¿no? Obviamente que vos incluso lo decías, no vas a ir mintiendo todo el tiempo a tus alumnos, No. pero sí estimularlos Al final a que es lo la hagan, ¿no? autoconfianza, ¿no? O ponerlo en una situación que no les quede más remedio. Casi siempre tenemos la opción de agarrarnos la cinta, casi siempre tenemos la opción de evitar lo que nos cuesta hacer, con lo cual optamos por la evitación, ¿no? Porque es mucho más cómodo. Entonces, cuando tú pones a alguien en una tesis entre la espada y la pared y no le queda otra opción, al final lo hace, ¿no? Yo muchas veces me pongo ese límite en mi cabeza, ¿no? Cuando yo empiezo, que Claro. no puedo, ¿no? Al final es como, es que haces esto, o sea, y al final eso es una herramienta, ¿no? Que se llaman las autoinstrucciones. Yo cuando hablo de las autoinstrucciones, casi siempre hay muchas formas de utilizarlas, y una que yo le digo a la gente es, tú háblate como si te riñera tu madre. Como si te diera el achuchón este de, Muy bueno. venga ya, ¿no? Entonces, pero claro, utiliza tu propio lenguaje. Yo sé cómo yo me tengo que hablar a mí, pero cada persona tiene que saber cómo se tiene que hablar a sí misma, ¿no? Entonces, pero el mensaje es el mismo, de date ya la orden de esa manera, como si te riñeran, y al final lo haces, ves que tu conducta sigue a esa orden, ¿no? Y al final. ese diálogo interno lo utilizás como herramienta previo a escalar, como puede ser una opción, o previo, durante o post, ¿no? Calculo, ¿no? Previo como un aliento a vamos a tratar de resolver esto, en una situación durante la escalada, en una situación de miedo o de incertidumbre, generártelo de nuevo, y después ese aliento festivo o no, si hubo una frustración, si no salió, tratar de revertir esa situación. Claro, ¿no? ten en cuenta que nosotros funcionamos con un diálogo interno. Tú tienes el día a día, tengo que hacer no sé qué, ahora tengo que ir a comprar, mañana a las 9 tengo la charla con Isma. O sea, funcionamos con un diálogo interno. Hasta que aparecieron los teléfonos, ¿no? Que ahora no está todo bueno el teléfono. No, pero tú vas escribiendo y vas escribiendo, el diálogo lo tienes, ¿no? Y llevas tu conversación es verdad. en tu cabeza. Realmente le das el tono, le das la entonación de, me ha dicho esto, que igual no te lo ha dicho con esa entonación. Ese diálogo interno lo tenemos. Entonces, ese diálogo interno se puede utilizar con muchas funciones y en diferentes momentos de la escalada, y cumple diferentes funciones. A veces instruccional, de darte la instrucción de lo que tienes que hacer, a veces motivacional, y ahí cambia cómo tiene que ser la instrucción, ¿no? O el mensaje. Entonces, esa herramienta es súper potente, pero hay que saber usarla. No vale cualquier mensaje, no vale hablarse de cualquier manera, no vale hablarse en primera persona, tiene que ser en tercera persona. ¿Se tiene que exteriorizar o es solo mental o no cambia eso? La puede exteriorizar. Puedes hacer lo que quieras, no tiene por qué ser mental. Pero creo, por la experiencia mía y la de otra gente que veo, es que cuando la exteriorizas es cuando tienes más estrés. Entonces, como que necesitas, exacto, cuanto más el nivel de estrés, más te sale exteriorizarla. Hoy Vanessa me hacía mucha gracia porque estábamos escalando y justo se tenía que lanzar una presa y la he visto súper concentrada. Se ha lanzado y la ha dicho en voz alta, ¡toma! Me ha hecho mucha gracia porque ella no se ha dado cuenta. He dicho, anda, toma, que la has cogido, ¿no? Pero al final ese era su diálogo interno, realmente. Y cómo, a ver, enseñanos un poco a nosotros, profes, y de paso a toda la gente que está acá. Nosotros vemos mucho esto de que la gente se cae en la vía o se cae en un boulder entrenando y se insulta porque no subió el pie, porque no hizo un poco más de fuerza, porque no se animó. ¿Cuál es nuestra intervención para decirle, no, espera, así no vas a mejorar, más allá de todo lo técnico que le podamos decir? Ese aspecto es súper importante porque esa persona no le hablaría así a otra persona.
Entonces, ¿por qué se habla a sí mismo así? Al final eso te causa más, la emoción que te provoca es la ira, y la ira es verdad que te produce mucho nivel de activación, ¿no? La ira es una emoción que lo que te dice es que lo que tú querías conseguir no lo has conseguido, ¿no? Y entonces es injusto, es una percepción de injusticia, entonces eso te cabrea y lo que te prepara es para afrontar una situación, lo cual te sube mucho el nivel de activación. Ese nivel de activación te es útil en ese momento tan alto. Normalmente cuando el nivel de activación está muy alto, perdemos el control de la atención, perdemos el control de nuestro comportamiento, entonces no es útil. Y sobre todo, ¿tú le hablarías así a otra persona? Bien. Para mí Buena eso es reflexión. fundamental, porque estás maltratándote. Y si le hablas así a otra persona, eres idiota, ¿por qué no has subido el pie aquí? Es que eres un inútil. Es que estás maltratando a otra persona. ¿Por qué te maltrata a ti mismo así? Bien. Sobre todo porque no razonas, ese no es el mensaje, no estás razonando bien el problema, porque la fórmula sería, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el error? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿En qué me he equivocado? Claro, y también creo que si está en ese estado, todo lo que yo les trate de explicar desde la técnica tampoco lo va a poder asimilar, No, porque exacto. está No va a totalmente escuchar fuera de nada, sí. no va... Exacto. Ahí tendría que calmarse, tendría que relajarse, bajar el nivel de activación. Una fase educativa en la que hay que explicarle a las personas qué provoca esa forma de reaccionar, que no sepa resolver bien los problemas, que tarde el doble, porque seguramente llegará a la misma solución, pero va a llegar mucho más tarde que una persona que sea más tranquila y más racional en ese aspecto, no sea tan emocional. Claro, pero enséñale a pensar. Lo puedes mandar, pero enseñándole, porque si no se vaya a rumiar. Joder, qué torpe, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, lo que me viene a la cabeza es un poco como empezamos a charlar, esto de que así como somos en la vida, un poco es como escalamos. Y ahora con esto que me contás de cuando la gente reacciona así mal y que se lastima a sí misma, por así decirlo, me pongo en la cabeza en algunos de mis alumnos o alumnas que muchas veces vienen con esto de que siempre tienen un problema inconcluso en su vida, de que fue un tema porque perdieron el colectivo, de que, no sé, siempre tienen ese gran problema que no pueden resolver y que todo les lleva más tiempo resolverlo también. Entonces, un poco por ahí, yo, creía que era solo en el muro, ¿sí? Con un boulder, con una vía particular, y bueno, resulta que tiene que ver con... es la vida. Claro, al final son... Pero esas son las habilidades que tú has aprendido. Nosotros nacemos con un temperamento, ¿no? Y vamos conformando nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida con influencia de nuestra familia principalmente, de nuestro entorno social y demás. Eso, al final yo siempre cuando he tratado gente, sobre todo cuando trabajaba con niños, que estuve bastantes años, el niño era un reflejo del padre. O sea, yo lo que veía al niño, en el niño, y decía, esto viene de su familia. Y cuando veía a la familia decía, vale, hay que trabajar con la familia. El niño hay que trabajar con la familia, porque todo lo que trae el niño lo trae de casa. Totalmente. Entonces hay una parte importante de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, al contrario de lo que se pensaba antes, la personalidad es moldeable, el temperamento, que es con lo que naceremos, ¿no? También se puede moldear, es decir, tú tienes un temperamento o una tendencia a reaccionar de X manera, pero hasta eso lo puedes moldear. Es decir, yo ya sé que voy a reaccionar de esta manera, vamos a calmar, a bajar el nivel de activación, o vamos a reconocer qué es lo que me pone de esa manera y tratamos de modificarlo, ¿no? Al final era, ¿no? De que nos ha esculpido de esta manera, nuestra forma de ser, ¿no? Que ha pasado en nuestra vida, que nos ha hecho comportarnos de esta manera o tener esta estrategia de afrontamiento. Hay mucha gente que estrategias de afrontamiento que tienen ahora, de adultos, las desarrollaron cuando eran niños por determinados problemas, les fueron efectivas en ese momento, pero ahora ya no. Pero la persona sigue haciéndolas porque no conoce otras. Y ahora te están causando más problemas que beneficio. Entonces, exacto. Y no quiere decir que en su día estuvieran mal. En su día seguramente lo hizo porque le resolvió el problema que tuviera. Pero ahora ya no. Ahora tienes que cambiar de estrategia, ¿no? Y de eso se trata la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que un poco en el concepto de las charlas, ¿no? De saber cambiar la forma de pensar, la forma de reaccionar, de reconocerla, ¿no? De
de cambiar activamente también nuestra emocionalidad, ¿no? No somos sujetos impasibles ante las emociones, podemos provocar conscientemente nuestra emocionalidad, ¿no? Y con los problemas igual, los problemas, las personas que son muy organizadas, estructuradas, al final tienen poca capacidad de adaptación ante las situaciones adversas en la vida, ¿no? Porque si tú siempre haces una cosa de determinada manera, cuando ese problema no encaja en esta pieza, tú no sabes hacer otra cosa. Y entonces eso hace que te dé ansiedad, porque no sabes hacer otra cosa, ¿no? Y de eso se trata la flexibilidad cognitiva, ¿no? De ver otras opciones, de quedarte mirando el problema y ver por qué no entra en este cuadrado, ¿no? ¿Por qué es redondo? No entra en el cuadrado, claro. Exacto. Bueno, entonces y ahí de eso se trata. Te hago otra consulta más también para que nos enseñes a los profes y a la gente que está escuchando y viendo la charla. Me pasó muchas veces de encontrarme diciéndole a mis escaladores o escaladoras, sobre todo en competencia, vos tranquilo, y el tipo está temblando porque no está nada tranquilo, o sea que todo lo que le quiero transmitir no está sirviendo absolutamente para nada, ¿viste? Entonces, no me digas más tranquilo, si no estoy tranquilo, claro, que me digas, no estoy tranquilo. El famoso entra y sale. Claro, entonces, obviamente el día de la competencia no está sirviendo para nada. Entonces, ¿qué le podría decir y cómo lo podría trabajar previo a esa competencia? Bueno, principalmente que los está poniendo tan nerviosos, ¿no? Normalmente es miedo al fracaso, miedo a hacerlo mal, ¿no? Y principalmente estrategias para que se relaje, ¿no? Al final lo que produce el miedo es un nivel de activación alto, ¿no? Hay aumento, incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de aceleración de la respiración y eso te causa ansiedad. Al final es técnica de respiración que te disminuye la frecuencia cardíaca y ya está. Cambiar la postura, por ejemplo, si tenemos miedo a lo mejor solemos estar con los hombros hacia adelante y encogidos, cambia la postura, que la postura también te va a modificar la emoción que tienes en ese momento. Esta postura, ¿no? La espalda erguida, los hombros hacia atrás, esto se ve que te causa la emoción de fuerza, ¿no? De enfrentarte a algo, ¿no? De motivación. Entonces, modificar la postura, enseñarle eso, sobre todo técnicas de respiración. Al final, la respiración es una herramienta que es muy fácil, es súper potente, la mitad de la gente no la sabe hacer, porque a mí, por ejemplo, cuando estás en pared, ¿no? Que en una vía, que es una forma de regular la ansiedad, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que respire, no me sirve para nada, ¿vale? ¿Cuánto has respirado? Porque tienes que respirar tanto tiempo como necesites, hasta que tú bajes el nivel de activación. No vale que hagas 3 respiraciones y ya digas, no me he calmado. Claro. No, claro que no. O sea, tienes que estar respirando hasta que te enganche a la vía y tu atención esté focalizada en la tarea, ¿no? Entonces, muchas veces, si tú, en el momento en que tu atención se va a lo que te da miedo, tú te vas a descontrolar. Entonces, tú tienes que tener el control en todo momento. Con lo cual, tienes que estar en todo momento controlando tu respiración. No vale que hagas 3 respiraciones ni 4. Tienes que estar hasta que salga a competir respirando. Bien. Centrado Buenísimo. en tu respiración. Enfocado en la respiración. Claro, les Chicos, quiero cenar. No, pero Ya esto... estamos. Falta. Les contamos Preguntas, a todos que Mar. viene de escalar y justo la agarramos antes de cenar, previa a su cena, luego de un día de escalada, así que todos entendemos el estado de hambre que tiene esa persona. La dejamos comer mientras que habla, si quiere, no hay problema. Preguntas, Marvin. Tenemos. Y la envidiamos un poco, ¿no? Que vino a escalar mucho. A mí me encantaría tener hambre por escalar en este momento, me encantaría. Pero bueno, Sí, fue perfecto. seamos con unos mates en casa un día más, se llama. A ver, lo último. No, bueno, eso, hagamos algunas preguntas ahí que tengan. Sacamos 10 minutos más de la cena y de los nos oyentes. responderán una pregunta La verdad que me parece. Acá, Venga. y lo último, ya no te molestamos más. de los oyentes. Carlos pregunta, dice, si podías sacar el tema de cómo gestionar la ansiedad cuando ya te sientes preparado para encarar una vía ensayada, pero no lo logras. Físicamente estás preparado, pero no logras. Ahí hay un tema de ansiedad. Bueno, físicamente está, pero él mismo lo dice, mentalmente no está. O sea que al final, ¿qué tipo de ansiedad tiene? ¿Es ansiedad cognitiva? ¿Es ansiedad somática?
Y esa misma persona está diciendo, físicamente estás, pero ¿te has preparado? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? ¿Sabes qué tipo de ansiedad es? ¿Sabes qué haces cuando tienes ansiedad o qué no tienes que hacer? Al final se trata de eso, de conocerte bien y de saber qué te da miedo para poder resolverlo, ¿no? O cómo resolverlo. Bueno, y acá esta hasta a mí me confundió, pero a ver si lo podemos resolver. Me siento insegura porque soy muy baja, aunque soy fuerte. ¿Cómo puedo hacer para pensar distinto? Muy baja de estatura. Claro. Baja de estatura. Calculo que... Claro, pero ella misma se está poniendo la limitación. Realmente tú misma tienes la limitación de que al ser pequeña no puedes hacer determinadas cosas, pero no, simplemente tienes que saber que tu forma de escalar es diferente. Yo soy baja también. o de envergadura. De envergadura también soy corta, entonces lo que hago, escalo de forma diferente, pero no me da inseguridad. Sé que mi forma de escalar tiene que ser diferente, no hago caso a los consejos que me da la gente y si es fuerte, sabes cómo tiene que escalar ella. Y reafirmarse en que tiene una forma de escalar. El problema muchas veces es que abusamos del flasheo. El flasheo mata la creatividad, ¿no? Y la forma de aprender a resolver problemas. Entonces, mucha gente para afrontar una vía necesita que le flasheen. Y esa forma, ese flasheo a lo mejor a esa persona no le viene bien. O sea, yo estoy harta de escalar vías que a lo mejor me cojo a cosas muy pequeñas, porque no puedo hacer un paso largo, porque no tengo mucho bloqueo, o por lo que sea. Entonces, al final se trata de saber cuál es tu forma o de escalar, ¿no? O a lo mejor hay vías que, oye, que no puedo hacer. Claro, que yo hay vías que no puedo hacer, no puedo. Entonces, pues ya está, pues esa vía no me meto, ¿no? Pero sobre todo es saber que tu forma de escalar es muy diferente a la de otra persona de más estatura. Perfecto, impecable. Bien. Y la última, si no te sacamos más tiempo. Acá pregunta, no pasa nada. ¿Cada cuánto son las sesiones? O ¿Cómo manejas un tratamiento con alguien que empieza a trabajar contigo? Lo normal al principio es una sesión por semana, porque necesito explicar muchos conceptos, necesito crear una base para que entiendan lo que luego voy a trabajar con esa persona. Porque si no lo entienden, no hace cosas que no saben para qué la hace, ¿no? Entonces eso no tiene efectividad ninguna. Y conforme la persona va adquiriendo habilidades y conocimientos, las voy espaciando en el tiempo hasta que realmente ya no me necesitan, ¿no? A lo mejor luego empiezo cada 15 días, luego cada 3 semanas, hasta que una vez al mes, y yo ya a lo mejor hago un seguimiento, pero ya rara es que me necesiten, ¿no? Hay una parte importante que es que a mí me gusta decir que muchas veces las cosas que explico las sabemos todos, pero no. Las autoinstrucciones, por ejemplo, todos usamos las autoinstrucciones en algún momento de nuestra vida. Pero si yo no te digo para qué sirven, las distintas cosas para qué se utilizan y cómo es la forma efectiva de utilizarlas, tú no eres dueño de esa herramienta. Entonces tú la utilizas sin saber para qué. La utilizas, sabes que es una cosa que te va a dar bien, pero no tienes control sobre esa herramienta. Y esa es parte del trabajo que yo hago. Muchas veces hay cosas que las personas hacen, ¿no? Cuando yo digo, tú te hablas a ti mismo, hay gente que no lo sabe, ¿no? Que no tiene ese nivel de introspección, y hay gente que sí, que dice, pues sí, ¿no? O ya lo hago fijarse en, ¿no? Prestarle atención a si se hablan o no se hablan. Bueno. Entonces, al final, la forma para que sea más efectiva es una vez en semana, pero también me ha adaptado a gente que económicamente pues no ha podido, ¿no? Y entonces he dicho, bueno, al final es lo mismo, porque necesitas más sesiones al tenerlas más espaciadas, pero bueno, yo casi siempre me adapto a las personas. Bien, buenísimo. Ahora sí, ya para cortar y dejarte que sigas con lo tuyo, con tu vida, ¿dónde pueden leer cosas tuyas? Yo sé que tenés una página ahí en Wix, que está buenísima. Hay algunos trabajos científicos, me interesaría que dejes una forma de contactarte o cómo leerte a vos. Están todos preguntando también eso. ¿Y qué recomendás leer o lo que sea?
Ahora mismo tengo el blog, ¿no? De Ima Garrido, psicóloga, y ahí cuando tengo tiempo voy escribiendo posts que son no son científicos, ¿no? Porque al final los papers no lo entiende la mitad de la gente, ¿no? Y parte del trabajo que yo hago en las redes sociales es acercar un poco la ciencia a la población que no está familiarizada con eso, ¿no? Como tú, Marvin, al final es como acerca un paper que es algo muy complejo a la persona de a pie, ¿no? Entonces, en el blog voy colgando muchas veces problemáticas que me voy encontrando o cosas así. Y luego los papers, ¿no? El de inteligencia emocional, ¿no? Que publiqué, que lo que viene a decir al final es medimos la inteligencia emocional en escaladores, y lo que vino a resultar es que en inteligencia emocional como habilidad, pues el escalador de menor nivel tenía una habilidad más desarrollada, que era la habilidad de usar las emociones para pensar, y quizá eso vaya en contra del rendimiento, porque la emoción principal que existe en la escalada es el miedo. Entonces, al final, eso igual no es tan positivo como... Claro. Exacto. Como en otros deportes, ¿no? Puede ser. Entonces... ahí es donde me podéis encontrar. Yo ahora mismo no he hecho más nada, ¿no? Me gustaría tener tiempo para Pero hay escribir más uno que cosas, están por pero... publicar, o sea, el último que está por salir. El último está por salir, sí, el de atención, ¿no? En ese Control medimos atencional. la atención, el control atencional, ¿no? Y un poco lo que salió es que los escaladores de más nivel tienen mejor control atencional asociado a la escalada a vista. Con lo cual, Claro. no digo más lo que hay que hacer. Hay que esperar. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, yo te despido, Inma, gracias, mil gracias, la verdad que fue muy... Gracias a vosotros. Me saqué de pecho otro gusto más de hablar con alguien que tenía ganas de hablar. Así que gracias. Nos dejo con mis compañeros que Muchísimas gracias, Gracias a Inma. vosotros. Encantada, me ha encantado. Dale. Lo importante de esto de profes, entrenadores, kinesiólogos, psicólogos, este trabajo en conjunto me parece que es la que va, como decimos nosotros. Pues chicos, encantada. Lo mismo. Te cierro yo y lo dejo a Gustavo, que es el profe de los profes. Darte las gracias, de verdad, un placer, como decían todos mis compañeros. Y bueno, ahí... Bueno, toma. Que yo no los escucho. La famosa es que grito, toma. A ver si liáis a esta, que no se deja liar. a Vanessa la vamos a invitar en cualquier momento. Yo no escucho, no los escucho. Que nos cuente sobre ese paso, que nos cuente sobre ese lanzamiento. Que nos cuente sobre el Te lanzamiento. vamos a invitar, Vanessa, así que... Ese diálogo interno que tuvo en ese momento. La verdad que no me di cuenta, tienes razón, ha tenido razón. Es como, toma, y me ha dicho ella. Pero Igual no debe mira, ser nada fácil ¿qué? escalar No me había dado con ni Inma de cuenta. compañera. Claro. Sí, Claro. me lo pasamos Te muy va bien. analizando todo, te va diciendo acá hiciste esto, acá pensaste en aquello, acá te Es una jugó aquel. lianta, hay que tener cuidado porque te lía y de repente estás apretando y no sabes ni cómo ni por qué, pero estás ahí. Excelente. Es Bueno, cierto. nada, y cerrando, agradecerte y agradecer, y nada, me quedo con el consejo de la búsqueda de ser referente para los adolescentes y mismo para los niños y para los grandes. Siempre nosotros como docentes somos referentes de mucha gente y debemos actuar como tales. Muchas veces a veces nos olvidamos. Así que bueno, de Muy bien. corazón, muchísimas gracias. A Bien, vosotros. bueno. Para Gus. Isma, Chao. el último ratito que te sacamos, muchas gracias, gracias ¿Sí? a toda la gente que se sumó. Esta breve reflexión de, bueno, conocernos un poco más, prestarle atención a la cabeza, ¿sí? Y si no podemos solos, pedir ayuda a Isma o a muchísimos profesionales que lo pueden hacer, el conjunto con los profes, con los entrenadores, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el próximo lunes, gente. Gracias, Isma. Un gustazo, de verdad. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Chau, todos. gente. Hasta Chao, la próxima. Adiós. A comer. Yo también. Quédate, Marian, quédate, Garza. Corto y arrancamos uno. Dale. Dale, ahí vengo. Banque.